Este canal está enfocado principalmente en hablar de videojuegos, y una que otra vez hablo de cosas que no me gustan en el mundo de internet. Pero hay un tema relacionado con los videojuegos que me gustaría indagar un poquito y quizás dar mi opinión y hablar de él, ¿saben? ¿Los videojuegos te hacen violento? Esta pregunta siempre ha estado debatida en la red, siempre ha estado debatida en un montón de lugares. La respuesta corta evidentemente todos la sabemos, pero vamos a hablar un poquito de esta en este video. Creo que este tema de que los videojuegos te hacen violentos se empezó a poner muy de moda en los 2000. No soy una persona tan vieja, sin embargo, me acuerdo que cuando yo era pequeño e iba a la primaria, llegó un grupo de personas a hablarnos acerca de la violencia. Era una semana en la que llegaba gente a hablarnos acerca del bullying, de la violencia en la familia, de cómo detectarla y cómo actuar en el caso de que fuéramos, ya saben, víctimas de bullying o víctimas de violencia en casa. Pero recuerdo que un día hablaron acerca de la violencia transmitida por los medios de comunicación. Hablaron acerca de series violentas, películas violentas, entre estas videojuegos. Recuerdo perfectamente cómo empezó a hablarnos acerca de este tema. Puso un proyector y empezó a poner imágenes e incluso gameplays de algunos videojuegos famosos de la época. Te hablo de época 2007-2008, los juegos que por aquel entonces eran muy famosos y que todo el mundo había jugado. Era por ejemplo Grand Theft Auto 4 y bueno, todo el mundo dijo que lo había jugado. Final Fantasy y todo el mundo dijo que lo había jugado. God of War también y todo el mundo dijo que lo había jugado. Evidentemente el tipo estaba probándonos para ver si alguno de nosotros tenía gusto por los videojuegos. Y bueno, después de que el tipo terminó de decir que estos juegos todo el mundo los conocía y que evidentemente tenían violencia, nos habló de la historia de un chico que, influenciado por los videojuegos, mató a sus padres usando una katana. José Rabadán era el nombre de este sujeto, un sujeto que en el año 2000, enviciado supuestamente por juegos de rol como Final Fantasy, o por lo menos así dice la noticia, tomó su katana y mató a sus padres. Evidentemente esto siempre le echan la culpa a los videojuegos y dicen que los videojuegos tuvieron la culpa de corromper su mente, pero no toman en cuenta otros aspectos. De hecho, yo recuerdo que de pequeño me fui a mi casa, a la casa de mi abuela, y me puse a buscar en la computadora qué había pasado con este sujeto. Habían algunos artículos de Yahoo y de otros foros de noticias de la época, incluso Wikipedia. Y entre ellos el artículo que hablaba de él. De hecho, yo empecé a leerlo un poquito y fue simple. A mi corta edad pude ver cómo la noticia era amarillista porque enfocaba el principal problema en el videojuego, en que este chico fuera fan de los videojuegos, y no enfocaba el problema en que el tipo ya había presentado problemas mentales graves antes, y además el hecho de que sus papás le regalaran un arma con filo. What the fuck. Es decir, si le regalas a tu hijo que está un poco mal de la cabeza una escopeta, ¿qué crees que va a hacer? Bueno, en este caso fue una katana, pero es lo mismo. Luego de la plática de este sujeto, que además recuerdo que ya habían varios de mis compañeros bastante sorprendidos por la historia que acababa de contar y además por algunas fotografías del crimen que no sé si sacó de internet o de dónde chingados lo sacó, pero recuerdo haber visto una cama cubierta de sangre con una sábana encima. Apuesto a que eran sus papás después de que este sujeto los asesinara. Realmente no lo sé, supongo que era simplemente psicologeo del tipo. El tipo intentó psicologearnos de alguna manera, pero bueno, yo qué sé. Después de que el tipo nos dio esta plática de esta horrible historia, nos platicó otra de cómo los videojuegos habían influenciado a dos sujetos a matar a gente en su escuela. El caso más sonado, la masacre de Columbine, el tiroteo escolar que ocurrió en 1999, y bueno, los perpetradores fueron Eric Harris y Dylan Klebold, y estos sujetos mataron a dos estudiantes en su escuela, un tiroteo, ¿sabes? El punto es que después de que nos dijo que estos tipos hicieron un tiroteo, en lugar de decir que estos tipos ya tenían problemas y todo este rollo, dijo lo de siempre: los videojuegos fueron porque cuando incautaron sus casas en busca de armas y cosas para la investigación, encontraron que los dos tipos tenían a Doom instalado en su computadora. Por lo tanto, Doom los influenció a cometer estos crímenes. Y es que realmente siempre es así. Siempre que busques un caso de alguien que supuestamente estuvo influenciado por videojuegos, te vas a encontrar testimonios como el de un vato que mató a un policía y cuando intentó justificarse dijo que lo hizo porque quería ser como Grand Theft Auto. Y supuestamente el tipo lo dijo para querer justificar su acto con una enfermedad mental. Si sigues indagando un poquito, vas a encontrarte con noticias amarillistas que dicen que los videojuegos influencian a los niños a llevar a cabo crímenes, a llevar a cabo matanzas en contra de un montón de gente. Pero cuando te metes realmente a páginas que hablen acerca de estos crímenes y te digan los datos que los llevaron a cometer esas atrocidades, te das cuenta que toda esta gente ya tenía problemas desde antes. No es que los videojuegos se los hayan detonado, o en algunos casos tal vez sí,
sí, pero hubiese ocurrido lo mismo en un videojuego o alguna película violenta o algo así, y no es que esto te haga violento. Es como decir que ver Doctor House te hace buen médico. No, a lo mejor te inspira a llevar a cabo tu carrera de medicina, ¿no? Claro, en el caso de que ya tengas pensado estudiar medicina antes, pero no te va a hacer médico simplemente porque no te va a enseñar medicina en sí. Y te lo digo yo, que me he visto todas las temporadas de Doctor House, me encanta Doctor House y de medicina sé bastante poco. Es un tema bastante divertido de hablar, no por las tragedias que supuestamente le adjudican a los videojuegos, sino por cómo los medios de comunicación amarillistas hacen ver que los videojuegos te hacen violento. Hace poco, bueno, hace ya algunos años, vi un reportaje de una televisora que hablaba acerca de que Fortnite era violento. Y los tipos supuestamente jugaban Fortnite en directo. Evidentemente no lo hacían, cualquier persona que hubiese jugado algún videojuego en su vida podía saber que esto estaba armado, que el tipo ni siquiera estaba en el menú de Fortnite y el tipo incluso actuaba como si quisiera matar, como si se estuviera volviendo loco. Juegue un poco usted con él, yo no puedo. Y se lo pasás a otro que... el usuario Pizarro ahí, ahora lo controla Esteban. Tomá. Enfoca el tipo y disparale, Esteban. Va. Mira. Dale. Ahí lo tengo. Bueno, mientras ellos, estoy descansando un poquito. Ustedes saben que yo... Cállate, Jorge, cállate, sí, que Jorge, estamos la verdad jugando. que molestás si seguís hablando. Espérate, no, está... Pero es que para nada, bro, te lo vuelvo a repetir. Si tú juegas Grand Theft Auto y de repente te dan ganas de salir a la calle a matar a algunos transeúntes, a robar un auto, robar una tienda y luego irte a un burdel, bueno, hermano, quizás el problema ya no es del videojuego en sí, sino de tu cabeza estúpida, ¿no? Los videojuegos no necesariamente generan violencia. Estos responden a nuestros gustos y tendencias emocionales. Así que si hay una persona que tiene problemas, ya sabes, esos problemas que te hacen pensar que matar a una persona quizás te va a hacer sentir mejor, bueno, no es culpa de los videojuegos, ¿entiendes? Porque también he visto que incluso crímenes donde supuestamente adjudican esto a los videojuegos, casos de histeria, casos de adicción a los videojuegos extremos, o son actuados, o es gente que simplemente asesinaron a alguien, les incautaron la casa, investigaron y vieron que tenían una consola de videojuegos. Entonces los videojuegos lo hicieron violento. Es como decir que, esta persona mató a alguien, nos metemos a tu casa y vemos que tiene la colección completa de MasterChef México. Bueno, MasterChef lo hizo violento. No, es que así es como se fundamentan este tipo de cosas. Los videojuegos no te hacen violento, evidentemente. De hecho, creo yo que te hacen hasta mejor persona. Evidentemente, si estás viendo esto con la mentalidad de que los videojuegos te hacen violento, vas a pensar que esto es porque yo juego videojuegos y porque actualmente hago contenido referente a ellos, ¿ok? Pero no, realmente los videojuegos, incluso en algunos momentos cruciales, ayudan a la gente. A mí personalmente los videojuegos me han ayudado en momentos oscuros de mi vida. No he pasado por momentos tan oscuros como quizás pensar en suicidarme o en hacer una locura con mi persona, para nada, simplemente momentos en los que me he sentido triste o algo así. Los videojuegos han estado ahí para ayudarme un poquito, para animarme y para sacarme de esa realidad tan culera que estamos viviendo todos actualmente. Que ojo, sacarme de la realidad un momento no tiene que ver con que no quiere estar pendiente de la realidad, es simplemente un momento bonito en el que me gusta experimentar una historia videojugabilística que me permite estar feliz un momento y nada, divertirme y hacer que se me olviden los problemas. Y así como yo, que los tomo de una manera leve para quitarme esta tristeza que de repente tengo, hay gente que tiene realmente problemas como depresión o incluso son suicidas. Y los videojuegos les han salvado la vida. En YouTube hay un montón de testimonios de este tipo de gente que cuentan cómo los videojuegos los han ayudado en momentos de este tipo en sus vidas. Videojuegos que con sus historias los han animado a seguir adelante. Videojuegos que con sus historias los han inspirado. Un testimonio que te puedo dar yo acerca de esto fue que hace algunos años tenía algún problema emocional, nada grave, la verdad. Sin embargo, en ese momento creí que era el fin del mundo. ¿Y qué videojuego me ayudó a cambiar un poquito esa mentalidad? Pues Dark Souls. Dark Souls te enseña que pase lo que pase, aunque el enemigo sea más grande que tú, aunque el enemigo en algún momento parezca más poderoso que tú, lo único que tienes que hacer es prepararte y saber cómo afrontar estos problemas. No huir de ellos, sino afrontarlos. Y nada, esto es lo que hacen los videojuegos muchas veces en lugar de hacer violenta a la gente como muchos dicen. Y esto en parte es culpa de la gente también. ¿Por qué? Porque se creen este tipo de tonterías. Y en lugar de afrontar los problemas reales, le echan la culpa a un método de entretenimiento que, bueno, ni va ni viene.
Es decir, tienes un hijo que evidentemente está trastornado, que tiene problemas y además alguien experto que ya lo revisó, te dice que tu hijo tiene problemas y que le gusta causar dolor a otras personas. ¿Y tu mejor idea es regalarle un arma de fuego? Oye, quizás los videojuegos no son el problema, sino más bien la gente, ¿no? La verdad es que la industria de los videojuegos siempre ha sido así, siempre ha sido satanizada, siempre ha quedado como la peor en el mundo. Incluso yo recuerdo que en algún momento me dijeron que los videojuegos eran un invento de Satán para mantener a los niños en la violencia. Sí, así como lo escuchas. Pero bueno, nunca van a faltar ese tipo de personas que intenten denigrar ese tipo de acciones como malas. He escuchado gente que dice que los videojuegos no sirven para olvidarte de tu realidad porque es patético, cuando es la misma persona que para olvidarse de su realidad consume alcohol, consume drogas, ¿sabes? O la gente que te dice que ver a una persona jugar en directo es estúpido porque tú no estás jugando, estás viendo a alguien más jugar. Misma gente que se desvela de madrugada para ver un partido de fútbol en el que ellos no están jugando, sino están viendo a alguien jugar, ¿sabes? Gente que no entiende que hay otras personas viviendo de jugar a videojuegos. Hay grupos profesionales para jugar videojuegos de manera competitiva y simplemente no les prestan atención o los denigran súper feo. Gente que se tarda casi toda una vida o al menos muchos años para poder ser el mejor en un videojuego y son tratados de vagos o que es una pérdida de tiempo. Cuando no es así, pusieron tiempo de su vida y empeño en ese videojuego para ser los mejores. Creo que lo mínimo que podemos hacer es entenderlos, ¿no? Y bueno, otra gente que dice que los juegos generan violencia por cómo se pone un montón de personas cuando pierden en un videojuego. Esta gente que pierde en videojuegos y se molesta es simplemente gente pendeja, vamos a admitirlo. A todos nos ha pasado, todos alguna vez hemos sufrido una baja en un videojuego que nos ha hecho enojar y quizás hemos incluso pegado en el escritorio en el que estamos jugando. Pero de eso, a tirar tu consola por la ventana, romper tu monitor, romper tu teclado y todo esto... ¡No vaya! ¡Ah! Ahora mismo no lo hay ni lo encontraréis. Fuera. Incluso gente que empieza a mentar madres a diestra y a siniestra y hacer que esto de enojarse de sobremanera jugando videojuegos, ¿sabes? Se haga una actividad divertida en algunos medios de streaming o cosas así, como por ejemplo Delor o incluso Gref en su momento, que se enojaba un chingo cuando jugaba Call of Duty. Esa es una actividad tóxica. Todos los videojuegos tienen sus personas tóxicas que les encanta sobresalir de esta manera. Sin embargo, es gente que simplemente se emputa en el momento y después está normal, ¿sabes? Y si no estuviera, bueno, es como te lo digo, del otro grupo, gente enfermita que quiere echarle la culpa de su enfermedad a los videojuegos. En fin, los videojuegos no te hacen violento, en algunos momentos te hacen mejor persona, incluso te hacen mejor persona. Así que con esto dicho, te doy las gracias por ver este video. Recuerda que jugar videojuegos es una actividad súper chingona que te ayuda a olvidar cosas, güey, ¿sabes? Que te ayuda a salirte un poquito de esta realidad. Vivir una aventura es súper mágico, así que no lo dejes, amigo, ni te dejes influenciar por gente que diga que no puedes jugar Battlefield porque te vas a volver un soldado, un sicario o alguna madre así. No les hagas caso. En fin, sin nada más por el momento, yo soy Dillon y espero verlos la próxima semana con un nuevo video. Dillon, fuera ya.